¿Cómo le va? Bienvenidos a La Otra Orilla. En esta oportunidad en la pantalla de Canal C vamos a compartir con todos ustedes algunas cuestiones relacionadas con la solidaridad. Porque en Mendiolaza se concretó un encuentro muy importante que revela la respuesta que tiene la gente ante la crisis. Se dice que vivimos uno de los peores momentos, que los estados no tienen cómo ir en socorro o auxilio de aquellas personas que lo han perdido todo, inclusive algunas cuantas que han perdido el techo, pero sin embargo, la gente común, por más que hace un esfuerzo propio en lo económico para tratar de llegar a fin de mes, también se da la capacidad de poder ser solidario. Y de este tema y de otros relacionados con el manejo de la política y la economía en estos tiempos de crisis, vamos a hablar con Daniel Salivi. También vamos a hablar de los números, precisamente, de la pobreza en la República Argentina, con algunos datos interesantes que trae Gaby Zavala para el segundo bloque. Presentamos con estos títulos una nueva emisión de La Otra Orilla. Vamos a hablar un poco de cómo llevar los números. Manejar la economía hogareña, usted sabrá que es realmente complicado. Cuanto más para una administración que puede llegar a ser desde la nación, la provincia o en este caso un municipio. Daniel Salivi, el intendente de Mendiolaza, nos habla de numerosas actividades y novedades que vienen de la mano precisamente de los números. ¿Cómo te va, Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Julito. Imaginamos que debe ser complicado en estos tiempos de crisis ver como, por ejemplo, los ingresos en materia de impuestos que a veces no crecen de la mano de la inflación y cómo a veces también el reparto de la plata a través de la coparticipación cae. Bueno, en realidad, si bien es cierto la coparticipación, que es para que la audiencia lo entienda, la coparticipación está conformada por los impuestos nacionales y provinciales. Cuando se dan estos recesos en la economía, sin duda que la gente, lo primero que paga son los servicios que se cortan. Claro. Y se deja para el último los servicios públicos, digamos, en este caso. Además se alimenta, bueno, las cuestiones más urgentes y generalmente quedan para más atrás, digo, en la lista, los impuestos, ¿no? Entonces lo que hace que realmente la masa coparticipable a nivel nacional y a nivel provincia, cuando se hace el reparto, sin duda lo vamos sintiendo. Y esto no hace. Hoy estamos en un 38%, digamos, en el crecimiento, tal es así que justamente en el día de hoy ha sido acreditada. Y fíjate vos que venimos con un desfasaje del 2017 a la fecha de 10 puntos menos, cuando normalmente siempre año tras año, en el comparativo interanual, siempre viene creciendo. Y hoy estamos al mismo nivel de crecimiento del año pasado, lo cual quiere decir que no ha crecido. A eso tenés que sumarle, que bien lo mencionaste vos, el segundo semestre del año pasado que fue complicado, teniendo en cuenta que el dólar de 20 pasó a 40, sumado a una inflación de casi 50%, con lo cual nosotros no podemos transmitirle eso al vecino, trasladárselo, mejor dicho, a través de la parte impositiva, porque en definitiva la mayoría de los municipios habíamos aumentado el 30% los impuestos, pero insisto que no le podemos recargar. Entonces se hace complicado administrar, con lo cual obviamente estamos en un proceso de priorizar todo lo que es la parte de los servicios básicos e indispensables en el día a día. Hay que ser muy cauteloso con el tema de las obras. Primero porque también se hace muy difícil hoy poder contratar o hacer un cálculo estimativo en 90, 120 días cuánto va a gastar, porque realmente por ahí cuando no se estabiliza la economía es muy difícil poder hacer un cálculo presupuestario, ¿no? Sobre todo, hoy por hoy tenemos un dólar estabilizado, hay que preguntarse hasta cuándo va a durar. Esto es lo que en una de esas mantiene un costo más o menos estable en una obra pública, que demanda tiempo y que en un año puede en una de esas variar totalmente sus costos. Lo que pasa es que termina siendo una cadena, ¿no, Julito? Y esto se hace porque uno también, por ahí cuando uno hace el receso en una obra o paralizar una obra sin querer, uno se da cuenta que también está dejando gente sin trabajo, ¿no?
Entonces hace todo como que realmente los eslabones de esta cadena terminan generando por ahí situaciones complicadas. Entonces tenemos que tratar de ir viendo. Esto es lo que le planteamos en su momento en la visita con el presidente. A ver, los primeros que receptamos cuando hay momentos de crisis somos los intendentes. Porque, digamos, toman donde el contacto más directo. Sí, viste, se quedan sin trabajo, no pueden pagar el alquiler, se les complica pagar la cuota de los colegios, necesitan trabajo, necesitan la ayuda a veces para los alimentos, un medicamento. O sea, nosotros, la gente nos ve, o sea, en el caso particular mío, la gente sabe dónde tomo el café, dónde estás, dónde vivo. O sea, la gente tiene que acudir a alguien siempre para alguna necesidad, pero bueno, lo importante es que podamos dar respuesta. Lo que pasa es que a veces cuando no contas con los recursos, obviamente que se dificulta poder dar una respuesta inmediata, ¿no? Bueno, de todas maneras, por ahí faltan los recursos, pero los proyectos se llevan adelante y ustedes, los municipios, tienen que dar respuesta a un tema muy importante como es la idea de los residuos sólidos urbanos, por el que vienen trabajando ya desde hace bastante tiempo, Dan. Mira, es un tema complicado, sobre todo por lo que es el área metropolitana, ¿no? Y bueno, hemos estado viendo en los últimos 10, 15 días, digamos, el matutino más importante de Córdoba, digamos, que en los diarios que hemos estado viendo, digamos, 240 municipios con problemas, todavía tenemos basurales a cielo abierto, todavía tenemos complicaciones con el tema de los residuos verdes, que él también haciendo la poda. Entonces, la semana próxima estamos viajando, se contactó el ministro de Gobierno de la Cava, o sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitándonos a algo que yo había hecho ya un pedido como coordinador del ente de Sierras Chicas, la posibilidad de ir a ver cómo funciona el Ciance y cómo funciona la planta de tratamiento de residuos verdes. Así que la buena noticia, la semana que viene nos están esperando, vamos a viajar con todos los intendentes del corredor, se sumó también el director de Ambiente de la provincia, el ingeniero Diego Suárez, que nos va a estar acompañando. Eso hace que realmente podamos, después de la reunión que mantuvimos con el ministro López, en donde nos decía, tenemos que tener un proyecto a ver cómo podemos capitalizar. Y fundamentalmente la otra parte positiva, que me lo encontré en uno de los actos al intendente electo de Córdoba, Martín Yarlora, con lo cual le manifesté la conformación y la idea de conformar un ente del área metropolitana, que no va a ser solamente para el tema de los residuos, ¿no? Creo que el ente va a funcionar para el tema de transporte, educación, salud. El tema de transporte que requiere de soluciones realmente. Hoy está tomado con pinzas, teniendo en cuenta que una situación que tuvimos reunido hace prácticamente un mes atrás con el secretario de Transporte de la provincia, con Gabriel Bermúdez, preocupado por el tema de los subsidios, porque en realidad esto era lo mismo que hablamos de la coparticipación. Si se quita el subsidio, vos se lo tenés que trasladar al pasajero, y en realidad el pasajero por ahí no ha tenido en su bolsillo el ingreso que le permita también ir pagando los aumentos. Entonces se hace, digamos, como una cuestión de que hay que tratar de manejar todo con pinza, poner los papeles sobre la mesa, tratar de que todo sea gradualmente, pero en función también, lo que pasa es que sin duda, al escaparse la inflación, hace que realmente la situación económica por ahí se complique. Daniel, vos decías, hay que tener mucho cuidado con la obra pública que se realiza, que se encara. Hay una idea de llevar adelante un sueño, un anhelo, como es el tema de concretar muchísimas cuadras de cordón cuneta. ¿Esto tiene ya un calce a partir de lo que puede ser la obtención de crédito? Mira, normalmente estos créditos, Julito, demoran aproximadamente entre año y medio poder hacer la gestión cuando vos lo haces a través del BID. El BID, que significa el Banco de Desarrollo Americano. Nosotros ya tuvimos la posibilidad de hacer la primera ampliación de la MUNI allá por el año 2000-2001. Después, obviamente, que no se dio la continuidad, teniendo en cuenta lo que había pasado. Teníamos la carpeta muy avanzada en el caso particular de nuestra ciudad y de muchos municipios, que se complicó después que la Nación tuvo que acudir al Fondo Monetario. Los requisitos cambiaron. Entonces, de presentar 3 carpetas, hay que presentar 6 carpetas, dando el aval de garantía, digamos, con la capacidad de endeudamiento que tenga cada una de las localidades o ciudades que lo haya pedido. En el caso nuestro, tenemos solicitado un crédito de 92 millones de pesos, que eso nos garantizaría poder hacer el cordón cuneta en toda la ciudad. Y estamos en el proceso, prácticamente en el último nivel de presentación de documentación. Estuvimos reunidos justamente esta semana con el presidente de la ASIF, que es la Agencia de Córdoba de Inversión de Financiamiento, con lo cual tiene que tener el aval de la provincia en primer lugar, segundo lugar el aval de la Nación a través del Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio. Esas 2 partes ya las tenemos. Con esto se presenta el BID, tiene que estar la garantía, insisto que
los municipios tengamos esa capacidad de endeudamiento, con lo cual estimamos que en esta segunda etapa del año tengamos eso, algo que yo me había comprometido en la campaña, digamos, como para poder hacerlo el próximo periodo. Así que la verdad que contento por ese lado, porque nos permitiría poder realizar esta obra tan anhelada para todos los mendiolacenses, ¿no? Bueno, esperemos que así sea. Para el final, Daniel, te queremos consultar por la respuesta que ha tenido Mendiolaza, que ha sido realmente muy importante. Como se suscitó en otros lugares, hubo con la llegada del frío un impacto realmente muy fuerte. Creo que imágenes que no nos gusta ver, totalmente, de gente abandonada en la calle, y creo que Mendiolaza, en base a lo que es la iniciativa que tuvieron ustedes y la gente, tuvo una respuesta realmente muy importante. No, mirá, una cosa, cómo surgió el Mendiolaza Solidaria durante toda la semana pasada realmente, porque muchos vecinos amigos que veían a través de los medios, que lo escuchaban ustedes a través de la radio, de lo que contaban, y realmente hay algo que siempre manifestó: el argentino es solidario. Ahora, el cordobés es doblemente solidario, ¿vos sabés? Pero esto no es porque seamos cordobeses. Digo, porque nos ha pasado a nosotros en Sierra Chica cuando tuvimos lo del 15F. Sí. O sea, de gente que sin conocer llegaba allá con un balde, llegaba con un rastrillo, llegaba con una escoba, con una pala a ayudar a sacar el barro. Bueno, lo mismo pasó con el Mendiolaza Solidario. Recibimos de todo, desde alimentos, ropa, calzado, guardapolvo, útiles, electrodomésticos, que bueno, empezamos a distribuirlo en las distintas instituciones, y no solamente para nuestra ciudad, también ayudamos a merenderos de localidades vecinas. Hay una parte que viene y se destina acá a Córdoba. Bueno, realmente eso es lindo, porque, a ver, ¿quién no tiene? Y cuando hacemos la nota en la radio con vos y con la Gaby, yo de acuerdo, que decir, ¿quién no tiene algo en la casa que no use? Sí, y bueno, pensar que hay alguien que lo puede estar necesitando, ¿no? Así que la verdad que en eso yo quiero agradecerle, porque de corazón, porque creo que la solidaridad es lo mejor que nos puede pasar como ser humano, y más aún pensando, y con las imágenes que hemos estado viendo, ¿no? Hay alguien siendo un ser humano que no puede estar pasando frío, más en un invierno duro como este, ¿no? Que la crisis no nos alcance, que sea crisis también de valores en nuestra sociedad. Totalmente. Y casualmente esto lo ha demostrado. Daniel, te agradecemos por estar aquí para contarnos estas novedades realmente muy importantes. Es un placer, como siempre. Igualmente. Daniel Salivi, el intendente de Mendiolaza. Vamos a la pausa. En un ratito seguimos hablando de solidaridad con Gaby Zavala. No se vaya. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. No te pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos. Me gusta tu voz cuando me contás un cuento. Cuando cantas mientras cocinas. Cuando me explicas. No cuando me gritas. No cuando me gritas. Me gusta tu mano cuando me llegas a caminar.
caricias. Cuando agarras la amiga para cruzar la calle. No cuando lo usas para pegarme. No cuando lo usas para pegarme. Seguimos en La Otra Orilla, en la pantalla de Canal 6, y en este caso con Gaby Zavala. Decíamos recién, el tema de la solidaridad viene a dar respuesta a un problema donde el Estado lamentablemente no está, y es el tema de la pobreza, Gaby. Sí, así es, y la verdad es que si no fuera por las campañas solidarias y muchas que organizan los municipios, pero que también por motus propio la gente tiende a organizarse para colaborar, ya sea con un plato de comida caliente a quienes duermen en la calle, o con esto, ¿no? Juntar frazadas, juntar ropa para estas épocas, sobre todo que son muy crudas de invierno. Y obviamente esto sería un dato menor si lo llevamos a la voluntad de cada uno, pero sigue existiendo y tiene que ser así justamente porque el Estado está ausente en estas cuestiones, ¿verdad? Escuchamos muchas quejas en la calle de gente que dice, tenemos un comedor y la ayuda que nos daba en algún momento el Estado ha quedado muy pequeñita, y es lo que está ocurriendo, ¿no? Así es, justamente la gente que menos tiene por ahí es la que más ayuda a aquellos que los necesitan. Pero tenemos datos oficiales, me animaría a decir, porque son de la Universidad Católica Argentina. Es un organismo, una universidad que de hecho sirvió muchísimo en etapas del kirchnerismo, sobre todo cuando los datos oficiales no existían o quizás estaban un tanto encubiertos. Sí. Bien, vamos a repasar los datos oficiales de la UCA, en este caso respecto del primer trimestre del 2019, cuando la pobreza pasó del 32 al 35%. Realmente son datos alarmantes, a nivel nacional están relevados, es decir, que de una población urbana de 40 millones y medio, tenemos a 14 millones de personas que son pobres, 3 millones de las cuales además son indigentes, es decir, que se ubican por debajo de la línea de la indigencia, lo cual realmente es alarmante, y la UCA ya ha dicho más de una vez que si esto sigue así, puede que obviamente se incrementen los porcentajes en la segunda parte del año. Bien, los datos oficiales de la pobreza van a estar realmente en septiembre, ahí es cuando vamos a conocer de manera oficial cuánto es la medición que hace el INDEC del porcentaje de pobreza. Si relevamos el primer trimestre del 2018, estamos hablando que había un 27,3 de pobres. Si lo comparamos con el dato que tenemos del primer trimestre, siempre recordando que son datos de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, tenemos aproximadamente 3 millones nuevos de pobres. Realmente es una cifra extraordinaria que sorprende por no solamente el número, sino por el poco tiempo, si se quiere, en el que estas personas volvieron o empezaron a ser pobres, dado que es el 2018 comparado con el 2019. Recordemos que el combo funciona de esta manera: se requiere un determinado monto de dinero al mes para escaparle a la pobreza y a la indigencia. Esto ha crecido de manera desmesurada en este último año y medio, y esto es lo que ha ocasionado que para la estadística mucha gente esté bajo esta línea. De hecho, es la cifra más elevada de la década. La última aproximada fue en el 2008-2009, donde también se veía un impacto de la crisis internacional. Ahora, si relevamos los datos de la UCA respecto de la pobreza infantil, que es un dato que duele tanto más, obviamente estamos hablando de los niños, vamos a poder ver en pantalla que lo que ha relevado la UCA es el 51,7% de pobreza infantil en Argentina, es decir, más de la mitad de los niños son pobres a estas alturas, es el nivel más alto en la década, lo recordamos. El 29,3% de ellos tiene déficit en sus comidas, el 13% pasó hambre, un 35% asiste a comedores infantiles, un 24% vive en precariedad habitacional y un 23,4% directamente vive en el hacinamiento. Datos durísimos, realmente duele muchísimo, estamos hablando de los niños, sobre todo de aquellos que se ven vulnerados en
cualquiera de sus derechos, el derecho de los niños, obviamente. Y lo que sí podemos decir, y este es el eje preocupante también, es que en el medio de este contexto ha aumentado el nivel y el índice de los niños que trabajan, es decir, el trabajo infantil se ha incrementado sobre todo en los estratos medios y altos, si se quiere, porque empiezan obviamente a bajar de categoría, por decirlo de alguna manera, si reunimos los requisitos que se necesitan para ser o no pobre en un país como este, ¿no? Bueno, complicado el número porque ya cuando vemos que afecta directamente a la infancia, ya definitivamente es como para preocuparnos. Detrás de todo esto hay una alteración en la alimentación y en la educación que suele llegar a ser lapidaria ya de cara al futuro. Así es, y se le suma también este último dato que repasábamos allí, el de la precariedad habitacional, es decir, muchos de los niños, si bien pueden tener donde vivir, o bien lo hacen en el hacinamiento, o bien lo hacen en refugios, que inclusive algunos de ellos dependen del Estado, con las condiciones que acabamos de nombrar, para poder funcionar, ¿no? Y al respecto tenemos este último dato que hemos recopilado, que es aquella cifra oficial que ha dado mucho que hablar, que se había brindado en Buenos Aires. Estamos hablando del gobierno porteño, que había relevado que en sus calles, hoy por hoy, viven aproximadamente 1.146 personas. Este es un análisis, un relevamiento que había hecho el gobierno porteño de manera oficial, pero el Ministerio Público de Defensa Social, junto a demás organizaciones sociales, hicieron el mismo relevamiento y el número es de 7.251 personas que viven en la calle, ¿sí? De ellas, el 16% son niños y adolescentes, un 84% son mayores de 18 años, un 52%, y este es un dato realmente llamativo, es la primera vez que duerme en la calle, y un 42% ha tenido esta situación por pérdida de trabajo o por incapacidad de pago, ¿sí? Estos son datos que se han relevado con un grupo de 500 voluntarios que han asistido a las calles porteñas entre el 25 y el 28 de abril de este año, de este mes, del corriente año, perdón, y lo que sí se puede mencionar es que se ha intentado reparar mucho en la cuestión de no duplicar los datos, para que este número fuera realmente fehaciente y verdadero. Con ello se genera un sistema de pedirle el nombre a la persona, el documento y demás para no duplicar los datos. La cifra es enorme. Solo en las calles porteñas, más de 7.000 personas durmiendo allí o en refugios que son muy precarios, y que además lo que se puede agregar aquí es que el 50%, el 52% de estas personas es la primera vez que lo hace, la primera vez que tiene que dormir en la calle. Un dato significativo, porque a veces hay gente que ni sabe explicar por qué Historia ha llegado a vivir en la calle y vive en la calle. Y hasta a veces cuando le ofrecen ir a algún refugio, acepta definitivamente vivir en la calle. Pero entre las personas que o han perdido el empleo o han perdido la capacidad de pagar un alquiler y se han visto desalojadas, es lo que verdaderamente significa un dato alarmante, ¿no? Así es, y justamente también se siguen desprendiendo datos. Este ha sido un informe muy interesante que ha hecho el Ministerio de Defensa Público, en el que, por ejemplo, de estas personas hay 40 mujeres embarazadas. Hay más de 1.000 personas que inclusive están afectadas en su salud, hay más de 350 discapacitados, y también podemos mencionar que un 77% de estas personas no tienen asistencia social, es decir, no cobran ningún plan de empleo, inclusive porque ni siquiera tienen algunos el documento o no cumplen con los requisitos ni para presentarse a un programa de asistencia social. Realmente preocupante, y que inclusive también lo difícil es esta cifra oficial, ¿no? De 1.000 y pico de personas contra 7.200 que revelan las organizaciones sociales. Y por ahí en algunos casos también sorprende la cantidad de extranjeros que han venido de otros países. Así es. Y que también están viviendo en la calle, pero aquí en las calles de la República Argentina. Gaby Zavala, muchísimas gracias. Gracias, amable, gracias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos por el final.
pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos. ¿Vos, el gordo y la negra? Chao. Ustedes, las flacas, váyanse a comer. No me banco ni a los gays ni a los freaks. No están a mi altura, chetos y huecos. Afuera el grupito de las nerds y los traga libros. ¡Ja! Vos, tu papá es pobre, volá de acá, chao. Basta de agravios, basta de insultos. Paren de decirme que este no es mi mundo. Si soy diferente, ¿cuál es tu problema? Déjenme ser como yo quiera. Palabras lastiman, generan heridas. No te das cuenta y arruinas mi vida. Cómprate un espejo y mírate un poco. ¿No será que tu inseguridad te vuelve un poco loco? Mr. Bully, no más bullying. Mr. Bully, no más bullying. 1, 2, 3, Mr. Bully. No más bullying. Los datos verdaderamente impactan, pero es lo que hay, es lo que tenemos en la República Argentina. A algunos les molesta hablar de la pobreza. Les molesta porque en tiempos de la política creen que esto no es ni más ni menos que una zancadilla para quienes son candidatos o quienes están tratando de revertirla. Es ni más ni menos que una fotografía de la realidad, algo que nos toca vivir y de la que nosotros mismos no podemos mirar para otro lado, sobre todo pensando en que la política tiene que resolver este tipo de cosas. Si bien la democracia no ha podido terminar con la pobreza, menos aún el último gobierno que prometió pobreza cero, lamentablemente la pobreza es una realidad y está en los números que mostrábamos recién aquí en el programa. Vamos a despedirnos hasta nuestro próximo encuentro aquí en la pantalla de Canal C. Muchísimas gracias por la compañía. Será hasta la próxima.